Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Fa sostenido con la novena añadida. Como ya sabéis, un acorde son 3 o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico, y un acorde mayor es aquel que está formado por su primer grado, el intervalo de tercera mayor y el intervalo de quinta justa. En el caso de los acordes de novena añadida, además añadimos un intervalo de novena, lo que vendría a ser una segunda pero no octava por encima. Si el primer grado es Fa sostenido, nuestra novena será Sol sostenido. ¿Por qué? Porque tenemos 9 notas de distancia. 2, 3, 7, 8, 9. Como os he dicho, una novena viene a ser una segunda, por lo tanto Sol sostenido, una octava por encima para que sea un intervalo de novena. Aunque muchos de vosotros ya sabéis que en los acordes de guitarra, que pertenezca a una octava u otra, un intervalo, teniendo en cuenta las necesidades del instrumento, pues muchas veces nos importa más la nota que estamos haciendo que el intervalo real que hay. Vamos, en definitiva, que si yo quiero hacer el acorde de novena y en vez de utilizar este Sol aquí, lo utilizo aquí, también nos valdría para que el acorde tuviera esa sonoridad a acorde de novena añadida, ¿vale? Lo digo porque hay una posición que es la más habitual que se podría hacer, que abarcaría estas notas, pero si tienes la mano pequeñita como yo, cuesta muchísimo abarcarla, ¿vale? Entonces vamos a utilizar este Sol para hacer nuestro acorde, ahora veréis cómo. Pero bueno, antes de explicaros las posiciones, no confundáis acorde de novena con acorde de novena añadida. Un acorde de novena, por concepto, incluye la séptima, porque un acorde de novena está formado por el primer grado, tercer grado, quinto grado, séptimo y noveno grado. Sin embargo, un acorde de novena añadida se come el séptimo grado, no lo utiliza. Es un acorde de 4 notas, no de 5. Es como un acorde normal de 3 notas de tríada, le añadimos ese Sol sostenido, en este caso esta novena. Vale, pues vamos con nuestras posiciones. Ya os he dicho que esta posición para la gente con los dedos pequeños es muy complicada. Os la explico de todos modos. Traste 2 de la sexta cuerda con el dedo 1. Traste 4 de la quinta con el dedo 3. Traste 6 de la cuarta con el dedo 4. Traste 3 de la tercera con el dedo 2. Y con la cejilla aprovechamos para hacer también traste 2 en segunda y primera. Vamos a aprender a hacerlo de una manera más fácil. Primero vamos a hacerlo con tónica en cuarta cuerda, ¿vale? Si nosotros tenemos nuestra tríada de Fa aquí, en la cuarta cuerda, que sería traste 4, cuerda 4, dedo 3, traste 3, cuerda 3, dedo 2, traste 2, cuerda 2, dedo 1, nuestro Sol sostenido lo hacemos en el cuarto traste de la primera cuerda con el dedo 4, y ahí tenemos un acorde de Fa sostenido con la novena añadida bastante más fácil de ejecutar, ¿vale? Si queremos que la tónica esté en la sexta cuerda, podemos hacer un truquito. Fijaos, ponemos una cejilla, en lugar de poner el dedo 1 en la cuerda 2, ponemos una cejilla completa, ¿vale? Y como no queremos que la quinta cuerda nos suene, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, con el dedo 3, subimos un poquito para taparla, ¿vale? Al subirlo un poquito, estamos tapándola y ya evitamos que suene nuestra cuerda 5. Y entonces tocaríamos sexta, cuarta, tercera, segunda, primera. Y ahí tendríamos el mismo acorde, misma sonoridad, pero un poco más lleno porque tenemos ese Fa sostenido grave que le da más fuerza al acorde. Además de meterle una nota más, que eso siempre le da más sonoridad en la guitarra, ¿vale? Ah, vale. Y ahora la posición que más me gusta para hacer este acorde en el traste 9. Nos vamos al traste 9 de la quinta cuerda, por lo tanto tónica en quinta cuerda. Tenemos una cejilla en el traste 9 y con el dedo 2, traste 11, cuerda 4, dedo 4, traste 13, cuerda 3 y el dedo 2, traste 11, cuerda 2. En este caso la sexta cuerda no se tocaría, claro. Y aquí lo tenéis. Fa sostenido con la novena añadida. Vale, sed buenos.